Cordial saludo para todos. Para este video hacemos una segunda parte, la Virgen María en casa de José. Estamos con esta serie dándole respuesta a todos aquellos que dicen, ¿por qué los católicos dicen la Virgen María si ella tuvo más hijos? Vamos a prepararnos para el tema para hoy. Si no se ha suscrito, suscríbete, comente, dele like y comparta, porque católico apoya católico. Ayúdenos en esta tarea, en esta evangelización de defender nuestra fe católica aquí en nuestro canal. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Nos puede ayudar compartiéndole a otras personas, invitándoles, y eso es una gran ayuda. Entonces vamos a comenzar. Bienvenidos y bendiciones para todos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro trabajo que tenemos, dándole respuesta a todos aquellos que dicen, pero ¿por qué los católicos dicen la Virgen María si ella tuvo más hijos y además se casó con José? ¿Y por qué tienen que decir eso? Entonces estamos en este trabajo y hemos empezado desde los padres de la Virgen María, su nacimiento, María en el templo, María como adolescente, y en el anterior video José se encargó de María. José se encargó de María, o en el título está José, guardián de la Virgen María. Y lamentablemente hay personas que han leído y han estado viendo el video, pero entienden que es como si estuviéramos contando lo que está sucediendo ahorita. No, nosotros estamos contando una historia que sucedió hace 2000 años. 2000 años. Estamos contando algo que sucedió 2000 años para poder entender por qué nosotros decimos la Virgen María, la Madre de Jesús, la Madre nuestra, la Madre de Dios. Y hay comentarios que dicen, dando a entender que por qué decimos que José, el guardián de la Virgen, si ella se murió y José se murió. No, es que no estamos discutiendo sobre eso. Estamos contándole lo que sucedió hace 2000 años. Y el documento que tomamos es el Evangelio apócrifo de Santiago, o el protoevangelio de Santiago. Es lo mismo. Es un libro que se escribió después del año 100 hasta el 150, probablemente. Esa es dicen los expertos bíblicos. Es un evangelio que nos ayuda mucho a entender lo que sucedió en la visitación del ángel, por qué José se encargó de la Virgen María, de dónde vino María, y eso es lo que estamos haciendo. Pero no es contando una historia de ahorita del siglo XXI, no, es de hace 2000 años. Entonces, para quienes hacen comentarios que no son muy agradables y se nota que hay una ignorancia en cuanto a la doctrina, hay que tener cuidado. Hacen comentarios no muy agradables y entonces hay que investigar muy bien. Bueno, entonces para hoy, después de que José se encargó de la Virgen María, o es el guardián, o es el custodio de la Virgen María, porque así sucedió, vamos a tocar hoy el tema la Virgen María en casa de José. Para eso entonces vamos a ir aquí a tomar nuevamente, vamos a tomar el protoevangelio que tenemos. Vamos a ir al protoevangelio de Santiago.
Y en el anterior video miramos José guardián de la Virgen María. Vamos a retomar un poquito. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que el gran sacerdote, que es Zacarías, como ya la niña había cumplido los 12 años, entonces tocaba sacarla del templo por razones que ya no estaba muy cerca para que a ella le llegara el periodo? Entonces reunieron a los ancianos, a muchos ancianos de toda la nación de Israel. Cada anciano tenía que llevar una vara para que el Señor mostrara un prodigio, y así sucedió. Y resulta que la vara que vino a mostrar un prodigio fue la vara de San José. Y nos habla aquí que una paloma salió de ella y voló sobre la cabeza del viudo. Esa fue una señal. Y también se dice que la vara de San José también floreció, también floreció. Desde ese momento, entonces, ya el elegido, por suerte aquí, le dicen a José, el gran sacerdote, le dice: tú eres el designado por suerte para tomar bajo tu guarda. Por eso en el título del anterior video, José, guardián de la Virgen María, bajo tu guarda a la Virgen del Señor. Aquí hablan la Virgen del Señor. Vea. Y entonces aquí es cuando José hace como el que no quería hacerse cargo porque él ya era viejo, que tenía hijos y no quería. Entonces, sin embargo, el gran sacerdote, que es Zacarías, le dice: no haga eso, José, porque le puede pasar lo que le sucedió a Datán, a Abirón y Core, que se abrió la tierra y se los tragó a causa de su desobediencia. Así que José tome en consideración, teme a Dios, dice aquí, teme a Dios, teme José, que no ocurra lo mismo en su casa. ¿Y qué pasó? José se llenó de temor, entonces tomó la decisión de recibir a María bajo su guarda, diciéndole: he aquí que te he recibido del templo del Señor y que te dejo en mi hogar. Ahora voy a trabajar en mis construcciones y después volveré cerca de ti. Entre tanto, el Señor te protegerá. Eso se lo dijo José. Probablemente, esto lo digo yo como cosa mía, probablemente esta niña María, la Virgen, la niña María, probablemente ya sus padres habían fallecido cuando ella ya tenía los 12 años, porque aquí ya estamos hablando María con 12 años, probablemente hayan fallecido porque ellos ya eran ancianos. Acuérdense que ellos eran ancianos y no habían tenido descendencia. La Virgen María llegó por obra y gracia del Señor, por un milagro que hizo a petición de ellos. Eso, ellos oraron mucho, y la Virgen María es un regalo de Dios para esta pareja, para Joaquín y para Ana. Probablemente, no tengo certeza, que en la edad ya de los 12 años, la Virgen María, ya sus padres habían fallecido. Por eso, entonces también sea el motivo por el cual reunieron a estos ancianos de Israel para que uno de ellos se encargara. Y ahí fue donde salió electo José. Ya, según aquí, este protoevangelio nos dice que era un viudo, que tenía hijos. Bueno, ahora vamos a mirar que José se fue, porque dice aquí: ahora voy a trabajar en mis construcciones y después volveré. Aquí de entender que es la Virgen María en casa de José. Entonces, José la dejó en la casa de él, pero él se fue a trabajar. Aquí lo dice, vea: voy a trabajar en mis construcciones y después volveré cerca de ti. O sea, él se va a ir un periodo de tiempo. Entre ella y dice José, dice: entre tanto el Señor te protegerá. Bueno, entonces ahora hoy retomamos es que María está en la casa de José, que José se fue y ella está en el lugar de José. Entonces vamos a analizar eso. Entonces ahora el velo del templo. María está en la casa de José, pero ¿qué va a suceder con el velo del templo? Aquí en el capítulo 10, versículo 1 de este protoevangelio nos dice: y he aquí que los sacerdotes se reunieron en consejo y dijeron: hagamos un velo para el templo del Señor. Y el gran sacerdote, que es Zacarías, dijo:
tráeme jóvenes sin mancilla, o sea, vírgenes, de la casa de David. Porque no solamente allá en Israel había solo la Virgen María, no, habían muchos hogares en esa condición porque ellos esperaban esa promesa del Señor. Acuérdense que era una promesa, que de una virgen nacería el Salvador. Por eso muchas familias también habían prometido sus hijas allá al templo, la habían llevado para ver cuál era el suertoso de que de esa niña saliera el Salvador. Entonces, por eso dice que tráeme jóvenes sin mancilla de la casa de David. Y los servidores fueron a buscarlas en los hogares, fueron a buscar por allá. Y encontraron 7 jóvenes, vea, trajeron 7, encontraron 7. Y el gran sacerdote, que se llama Zacarías, se acordó de María. Se acordó de María y que estaba ya en la casa de José. Y de que era de la tribu de David. Y de que permanecía sin mancilla ante Dios, o sea, virgen, no había pecado. Ahí lo dice, sin mancilla, pura, inmaculada. Por eso se habla de la Virgen Inmaculada, la Virgen María. De aquí vea, sin mancilla. Y los servidores partieron y la trajeron, o sea, se fueron a traer a la Virgen María allá a la casa de José, a la casa de José porque ella está allá. Y la trajeron ¿a dónde? Al templo. E introdujeron a las jóvenes, vean, la llevaron en el templo del Señor, o sea, todas esas 7 con María la llevaron al templo del Señor. Y el gran sacerdote, que se llama Zacarías, dijo, echad a suertes, volvieron y entre esas 7 echaron suertes, ¿cuál de ellas, estas doncellas, estas vírgenes, hilará el oro, el jacinto, el amianto, la seda, el lino fino, la verdadera escarlata y la verdadera púrpura? ¿Quién era la que iba a hacer ese trabajo? Y la verdadera escarlata y la verdadera púrpura tocaron a María, a ella le tocó ese trabajo, o sea que ella fue la que era encargada de hacer esto del velo para el templo. Dice, la verdadera escarlata, tocaron a María, que haciéndolas, tocaron a María, que habiéndola recibido, volvió a su casa. Entonces a ella le encargaron ese trabajo. Entonces aquí dice que habiéndola recibido, volvió a su casa. O sea que María se fue a la casa de José, se fue allá a la casa de José a hacer ese trabajo. Y en este momento, Zacarías quedó mudo. Aquí eso en este momento también creemos que este Zacarías probablemente sea el esposo de Isabel. Acuérdense que el esposo de Isabel, él quedó mudo por no haber creído en la promesa del Señor con el ángel, porque Zacarías e Isabel también eran ancianos, y a ellos les cobijó la suerte también de tener un hijo, que es San Juan Bautista. San Juan Bautista. Entonces aquí, probablemente por decir Zacarías quedó mudo, es ese Zacarías, el que nos está hablando el Evangelio de San Lucas. Y Samuel lo reemplazó. Entonces, aquí da a entender que Samuel, entonces ya de aquí en adelante va a quedar un sacerdote, un gran sacerdote con el nombre de Samuel, quien es el que lo reemplaza en sus funciones como sacerdote, hasta que recobrara la palabra. Vean. Entonces, cuando Zacarías recobre la palabra, Samuel lo reemplaza. Y María tomó la escarlata y empezó a hilarla. Eso fue allá en la casa de José cuando quedó María solita. Porque José, acuérdense, José se fue. Ahí no está con José, está en la casa. Y entonces aquí vamos a retomar este pedazo para dejar para otro, es la anunciación. Aquí empieza ya la anunciación. La anunciación. Y algo que les he estado recordando es que yo les digo, tengan en cuenta la palabra, anótenla por ahí para este trabajo, es la palabra señal, señal, señal. Y de aquí en adelante les voy a dejar ahí como en titular, les voy a dejar el titular, que de aquí en adelante, después de esta anunciación, tanto para José como para María, hablándolo en nuestro lenguaje moderno, se les convierte como en un problema. Y ya después en otro video se van a dar cuenta por qué se les convierte como en problema. Se enchicharronan, decimos en Colombia. Nos emproblemamos, dice. Se emproblemó María y se emproblemó José. Pero eso lo vamos entendiendo por qué razón. Entonces vamos a hablar
Vamos a arrancar hablando sobre la anunciación, que es lo que nosotros cuando el ángel llega. Entonces, en el capítulo 11, versículo 1 dice lo siguiente. Y María tomó su cántaro. Ella estaba en casa de José, pero está solita porque José se fue a trabajar. Y María tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. En ese entonces las casas tenían los pozos a tantos metros de retirado de la casa. Eso inclusive en muy cerca a nosotros, nuestros abuelos y nuestros padres les tocó esa situación. Traer en cántaros, en vasijas de barro, en chorotes, que hay veces se llama también, en ollas de barro, traer el agua de un pozo. Entonces salió para llenarlo de agua. Y María tomó su cántaro y salió para llenarlo de agua. Y aquí que oyó una voz que decía, ella escuchaba una voz cuando se fue a traer el agua. Salve María. El famoso salve que ya hemos visto por ahí en un video que yo dejé aquí en este canal. El por qué nosotros decimos Dios te salve María. El salve, el famoso salve, que este salve solamente es reservado para los emperadores y para los reyes. Solamente el salve, era un saludo especial. Y aquí es el salve del ángel. El ángel por boca del Señor le está diciendo a María, salve, o sea, ya le está declarando reina, reina. Ya le está diciendo, el hecho de decir de salve María, ya está diciendo que ella va a ser reina. Eso es una enseñanza teológica. Entonces dice, salve María. Nosotros decimos, Dios te salve María, yo te saludo María. Es como si reemplazáramos, yo te saludo María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo y bendita entre todas las mujeres. Todo este texto lo voy a resaltar hasta aquí. Lo voy a marcar ahí. Todo este texto, salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita entre todas las mujeres. Eso lo encontramos ya en el Evangelio de San Lucas. Eso, tal como está así, está en el capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Lo que nosotros oramos en el Santo Rosario. Ahí está. O sea, ya este libro también se conecta con San Lucas. Este libro, este evangelio, el protoevangelio de Santiago, se conecta con San Lucas y nos está mostrando un texto de San Lucas. Ahora seguimos. Y ella miró en torno suyo, a la derecha y a la izquierda, y escuchó la voz, María, para ver de dónde venía la voz. Y toda temblorosa, porque imagínense una señorita sola en una casa, en el hogar de José, pero como José sí había ido, ahí la dejó. Entonces, toda temblorosa regresó a su casa, o sea, se llenó como de miedo porque escuchó una voz. Y dejó el cántaro. Imagínense, del susto que había ido a traer agua, dejó el cántaro y tomando la púrpura se sentó y se puso a bailar. O sea, ella se fue a traer agua y en medio del miedo, del susto, más bien dejó por allá tirado el cántaro y se vino otra vez a hilar porque tenía el trabajo de hilar el velo del templo. Vamos a continuar. Y aquí que un ángel del Señor, otra vez aquí ya nos damos cuenta que es un ángel del Señor. Aquí no nos está diciendo el nombre del ángel, pero ya sabemos nosotros por San Lucas que se llama Gabriel. Y aquí que un ángel del Señor se le apareció diciéndole, ahí ya es cuando María se da cuenta que es un ángel y dice, no temas María, la consuela, porque ella está temblorosa, llena de miedo. Porque has encontrado gracia ante el dueño de todas las cosas. Y concebirás su verbo, o sea, un hijo, concebirás un hijo, un verbo. Ahí entonces es el anuncio del ángel, ya María se da cuenta que es un ángel, y ahí no duda ni lo más mínimo. Dice, vacilante respondió, y María vacilante respondió, que le dijeron así, si debo recibir al Dios vivo, daré a luz como toda mujer que da. Entonces, porque dice, y María vacilante le dice, y respondió, si debo concebir al Dios vivo, vea, si debo concebir al Dios vivo, daré a luz como toda mujer que da. Toda mujer da.
O sea, dando bueno, si yo voy a concebir al Dios vivo, ¿será que mi parto, será que daré a luz como todas las mujeres, como cualquier mujer? Es la pregunta de María. Y entonces aquí el ángel del Señor, que viene a ser Gabriel, aquí no dice que es Gabriel, pero dice, y el ángel del Señor dijo, el que nos viene a decir que es Gabriel es San Lucas. No, no será así. No. María, entonces le dijo, el ángel del Señor dijo, no será así, María, porque la virtud del Señor te cubrirá con su sombra. Ahí es donde la virtud del Señor te cubrirá con su sombra. Y tomemos bien esta palabra porque después la vamos a necesitar. Esta virtud del Señor te cubrirá con su sombra. La vamos a necesitar para más adelante. Y él, su sombra, y él, y el ser santo y el ser santo que de ti nacerá, se llamará Hijo del Altísimo. Ahí es donde le está anunciando el ángel a María, que será Hijo del Altísimo. Y le darás el nombre de Jesús. Todo eso lo está diciendo San Lucas. Aquí todo esto que estamos hablando se lo está diciendo a San Lucas. Porque librará a su pueblo de sus pecados. Y María dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vean, todas estas palabras están en San Lucas. Todo esto es de San Lucas. El Evangelio de San Lucas. Ahí lo remarco, Evangelio de San Lucas. Entonces, todo esto está sucediendo, le está pasando a María solita ya en el hogar de José, como en una manera para poder entender, porque José está trabajando, él es el guardián, en este momento es el guardián, se la llevó, se comprometió y la dejó ahí, y es el guardián, pero María está haciendo el velo del templo, está en los oficios de la casa, es una niña, porque aquí ya según nos dice este protoevangelio, más adelante nos damos cuenta, es una niña, una señorita de 16 años, según este evangelio, una niña de 16 años, cuando esto le sucedió a la Virgen María. Entonces, dejemos para lo siguiente, porque esto está largo, vea. Aquí es cuando, entonces vamos al siguiente material, la visitación. La visitación. O bueno, desarrollémosla de una vez este pedacito y ya dejamos para cuando vuelve José y encuentra la situación. Entonces vamos a desarrollar, agreguémosle aquí a este pedazo la visitación. Esto está en el capítulo 12, versículo 1, y dice, y siguió trabajando en la púrpura, María, o sea, ella está hilando el velo del templo, y en la escarlata, y concluida su labor, vea, ya va a terminar, la llevó al gran sacerdote, ella terminó de hacer el velo. Y o sea, el sacerdote, la bendijo y exclamó, vea lo que le dice el sacerdote a la Virgen María. María, el Señor Dios ha glorificado tu nombre. El Señor Dios ha glorificado tu nombre y serás bendita entre todas las generaciones de la tierra. Lo que lamentablemente hoy muchos de los hermanos separados protestantes no miran eso. María, el Señor Dios ha glorificado tu nombre y serás bendita entre todas las generaciones de la tierra. Bendita, única. Lo que está diciendo el ángel Gabriel allá en San Lucas, que le está diciendo, bendita entre todas las mujeres, bendita entre todas las mujeres. Aquí se lo está diciendo el gran sacerdote. Este gran sacerdote. Y María muy gozosa, fue a visitar. Entonces aquí es cuando ella se va a visitar. Eso lo dice también San Lucas. Y María muy gozosa fue a visitar a Isabel, su prima. Aquí nos confirma que es una pariente, vea. Su prima. Y llamó a la puerta. A Isabel, habiéndola oído, dejó su escarlata, porque creo que también escarlata era que también se dedicaba al tejido. Corrió a la puerta y abrió, y al ver a María, la bendijo y exclamó,
Y aquí es donde está el famoso pasaje de San Lucas, que también lo dice San Lucas, dice, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Lo está diciendo también San Lucas. ¿De dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Aquí es donde está mi Señor, la madre de Dios. Este pedacito aquí, madre de Dios. Porque Señor y Dios es lo mismo. Madre, es como si cambiáramos aquí Dios, madre de Dios, madre de mi Dios, madre de Dios. Este pedazo. Lo está diciendo también este evangelio apócrifo. Que venga a mí, que es el pedacito también que dice el rey David cuando el arca de la alianza, que es la prefiguración en el Antiguo Testamento de la Virgen María en el Nuevo Testamento. ¿A dónde que el arca de mi Señor, el arca del Señor, venga a mí? Lo dijo David. Aquí está diciendo, ¿de dónde que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces es una prefiguración, porque acuérdese que todo lo materialmente prefigurado en el Antiguo Testamento es una realidad espiritual en el Nuevo Testamento. Entonces aquí nos reafirma las palabras del Evangelio de San Lucas, este Evangelio, que dice lo mismo, vea, las mismas palabras. Y entonces continuamos, porque el fruto de mi vientre ha saltado dentro de mí. Eso lo está diciendo este pedacito, lo está diciendo Elizabeth, la pariente, Isabel, la pariente, Isabel, la pariente de la Virgen María, su prima, dice ahí, del vientre ha saltado dentro de mí y te ha bendecido, porque el fruto de mi vientre ha saltado dentro de mí y te ha bendecido. Entonces aquí continuamos. Pero María había olvidado los misterios que el ángel Gabriel. Aquí ya nos damos cuenta que es el famoso ángel Gabriel del Evangelio de San Lucas. Vea, aquí lo encontramos, el ángel Gabriel. Le revelara. Y alzando los ojos al cielo, dijo, ¿quién dijo? María. ¿Quién soy, Señor, que todas las generaciones de la tierra me bendicen? Vea esto. Todas las generaciones de la tierra me bendicen. Solamente menos los protestantes porque están furiosos. Se convirtieron en discípulos del gran dragón y se fueron a hacerle guerra a la mujer y a toda su descendencia. Pero aquí, este libro nos está diciendo yo, ¿quién soy yo? Eso lo dice María. ¿Quién soy, Señor, que todas las generaciones de la tierra me bendicen? Y aquí, para terminar este pedacito, dice, y pasó 3 meses con Isabel. Acuérdese que Isabel tenía 6 cuando María quedó embarazada. Ya tenía 6. Entonces, ella esperó que naciera Juan Bautista. Y pasó 3 meses con Isabel y de día en día su embarazo avanzaba. Y poseída de temor volvió a su casa. Aquí hay que tener en cuenta esto. Está poseída de temor, volvió a su casa. ¿A dónde? A la casa de José. Y se ocultó a los hijos de Israel, o sea, no se dejaba ver mucho. Y tenía 16 años. Aquí es donde tomamos el dato que la Virgen María en su embarazo tenía 16 años. De este evangelio apócrifo o protoevangelio de Santiago. Tenía 16, aquí lo vemos. Cuando estos misterios se cumplieron. Eso es lo que nos confirma. Entonces sabemos que María cuando quedó embarazadita tenía 16 años y aquí ya vemos que María visitó a Isabel, duró 3 meses y luego regresa a la casa de José. Regresa a la casa de José. El siguiente video vamos a ver qué pasaría cuando llegó José y cuando encontró a María. Y acuérdense que yo les dije que de aquí en adelante severo problema. Severo problema. Y lo vamos a entender humanamente por qué es un problema. Claro, porque humanamente se mira como un problema. Por hoy terminamos este video, yo lo termino. Muchas gracias a todos. Estamos en este avance para defender a nuestra Madre, la Virgen María, de todos esos ataques que dicen que quién dijo que la Virgen María, que quién dijo que está en el cielo, quién dijo que es virgen porque tiene 7 hijos,
quién dijo porque tiene marido, que tiene esposo, digan lo que digan, que ese es un demonio, que es un diablo. Bueno, eso dicen unas cosas tenaces. Pero nosotros continuamos con nuestra defensa, porque ese es el objetivo de este canal. Defender nuestra fe católica. Conoce, aprende y defiende tu fe católica. Por eso, cada quien que esté aquí colabora compartiendo, invitando a otros, esparciendo al que sea, al que vean, hay que esparcirles. Muchas gracias, yo me despido y hasta la próxima, que va a ser, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue José de ese trabajo que está haciendo? ¿Qué irá a pasar? Dejemos pendientes ahí. Bendiciones para todos.